Hola, ¿qué tal están todos? Ahora tenemos que revisar qué es lo que ha pasado en los partidos de vuelta de la segunda ronda de clasificación de la Champions League, ¿no? Tenemos 24 equipos participantes, de la ruta de campeones son 20, 5 clasificados automáticos y 15 ganadores de la primera ronda de clasificación, y de la ruta de la liga son 4 clasificados automáticos. Recuerden que los que clasifican van obviamente a la tercera ronda de clasificación y los equipos derrotados van a la tercera ronda de clasificación de la UEFA Europa League. Así es que revisemos el día martes 26 de julio. El AEK Larnaca de Chipre, supongo, empató 1-1 con el Midtjylland de Dinamarca y se fueron los tiros libres penales, ¿no? Porque igual habían empatado 1-1 en el partido de ida y 4-3 terminó ganando el Midtjylland de Dinamarca, que clasifica a la tercera fase. Y bueno, ya lo dijimos, el Larnaca sería tercera fase de clasificación de Europa League. Por otro lado, el Pilsen de República Checa derrotó por 5-0 al HJK de Finlandia. Y entonces el Pilsen clasifica también a la tercera ronda. El Sheriff de Moldavia, nuestro equipo, pues, el que nos volvimos fans en la anterior Champions, derrotó 1-0 al Maribor y con esto clasificó también a la segunda fase. El Didelanc de Luxemburgo 1-4 el Pyunik de Armenia. El Pyunik clasificó a la siguiente fase porque ganó por 4-2 el global. El Shkupi 0-1 el Dinamo Zagreb. El Dinamo Zagreb clasificó por 3-2 a la siguiente fase. El Shamrock Rovers de Irlanda 2-1 el Ludogorets de Bulgaria. El Ludogorets clasificó por un global de 4-2 a la siguiente fase, ¿no?, de Bulgaria. El día miércoles se jugó el Bodo Glimt 8-0 el Linfield. Por lo tanto, el Bodo Glimt de Noruega clasificó también a la siguiente fase. Zurich de Suiza 2-2 el Karabakh de Azerbaiyán. Pasó el Karabakh por 5-4 a la siguiente fase. Esto en tiempo de prórroga. Gana en tiempo de prórroga. El Malmo de perdón. El Malmo de Suecia perdió 0-2 contra el Žalgiris, supongo de Lituania, y pasó el Žalgiris a la siguiente fase. El Fenerbahce de Turquía perdió 1-2 ante el Dinamo de Kiev. Y en el global, el Dinamo de Kiev ganó en la prórroga y clasificó a la siguiente fase. El Ferencváros de Hungría 4-1 el Slovan Bratislava de Eslovenia, supongo. Y entonces pasó el Ferencváros por 5-3 a la siguiente fase. El Olympiacos griego perdió 0-4 con el Haifa de Israel y pasó el Haifa a la siguiente fase por un global de 5-1. Pues bueno, así ha quedado lo que son los partidos de vuelta de la segunda fase de clasificación de la Champions League, ¿no? Ahora vayamos a ver qué es lo que va a pasar en la tercera fase, donde cómo va a funcionar, cómo funciona la tercera fase. Son 20 equipos participantes. De la ruta de campeones tenemos 12 equipos, 2 clasificados automáticos a esta fase y 10 ganadores de la segunda ronda de clasificación. Y de la ruta de la liga tenemos 6 clasificados automáticos y 2 ganadores de la segunda ronda de clasificación. Estos se van a enfrentar y ya aquí ya se empiezan a decidir algunas cosas. Los derrotados en la ruta de campeones pasan a la ronda de playoff de la UEFA Europa League, mientras que los perdedores de la ruta de la liga entran directamente a la fase de grupos de Europa League. Es decir, equipos que pierdan aquí en la ruta de la liga, que serían de Mónaco, PSV Eindhoven, Dinamo de Kiev, Sturm Graz, Unión Saint-Gilloise, Rangers, Benfica y Midtjylland, ya tienen asegurado fase de grupos de Europa League, y los que ganen obviamente van a continuar por la clasificación de Champions, ¿no?, a los playoffs. ¿Cómo se va a jugar esta tercera fase? Los partidos de ida: el martes 2 de agosto, Sheriff de Moldavia versus el Pilsen de República Checa, el Ludogorets de Bulgaria versus el Dinamo Zagreb de Croacia, el Mónaco de Francia versus el PSV de Holanda, ¿no? PSV Eindhoven, claro, es Holanda, Netherlands. El Gilloise de esto sí que no sé de qué país era, contra el Rangers de Escocia, que recuerden que el Rangers llegó a la final, ¿no?, de la Europa League en el anterior
en la anterior Europa League. Benfica de Portugal contra el Midtjylland de Dinamarca. El miércoles 3 de agosto, el Bodo Glimt versus el Žalgiris, el Haifa versus el Apollon de Chipre, el Karabakh de Azerbaiyán versus el Ferencváros de Hungría, el Dinamo de Kiev de Ucrania versus el Sturm de Austria y el Crvena Zvezda de Serbia versus el Pionik de, supongo que es de Armenia. Pues bueno, así va a continuar la clasificación de la Champions League. No, ya vamos teniendo luces. Recuerden que de todo este periodo solamente 6 equipos van a clasificar a la fase de grupos de Champions.